Aquí Alejandro Campot. ¿Qué significa atravesar el fantasma? El concepto de fantasma se deriva de la enseñanza del psicoanalista francés Jacques Lacan. Y todos los colegas que estén siguiendo estas exposiciones van a saber de qué estoy hablando, porque sin duda se han encontrado en su formación con lo que es el discurso lacaniano o el discurso post-lacaniano, que es lo último que viene sucediendo desde hace 40 años, desde que Lacan murió. Bien, en todo ese tiempo muchos conceptos de su obra son absorbidos por el discurso psicoanalítico cotidiano, ese que hablan los analistas, llegando incluso a veces a lo que muchos autores definen como una verdadera jerga lacaniana, pero una de las que más circula es la idea de atravesar el fantasma, bueno, que al fin de análisis uno llegaría o arribaría al síntoma. En los últimos años, en la óptica mileniana aparece la idea de atender a lo real o de apuntar a lo real. Bien, la apuesta hoy es explicar qué significa atravesar el fantasma. Fantasma, y esto ya me lo habrán escuchado decir en otros videos, fantasma significa fantasía. Entonces, con esta primera aclaración, reescribamos el título de la clase. Atravesar la fantasía. ¿Qué significa atravesar la fantasía? La fantasía, desde Freud, es aquello que hace andamiaje o que le da vía o constituye el canal para que la pulsión pueda satisfacerse. Este concepto es un concepto muy importante. Y si estás aquí por primera vez, esta exposición supone el conocimiento de un montón de términos que ya hemos ido trabajando en otras exposiciones. Al respecto te recomiendo ir a las clases de introducción al psicoanálisis, que te las dejo aquí en la esquina, en donde trabajamos específicamente el concepto de pulsión, fantasía y perversión, que es un tema que ya venimos elaborando bastante a lo largo de las muchas exposiciones que fuimos haciendo. Bien, si la fantasía es el canal para que la pulsión se pueda satisfacer, entonces la fantasía es aquello que permite que la pulsión se mueva. Tenemos que recordar que el concepto de trip freudiano remite a una fuente de estímulos intrasomática de adentro del cuerpo en continuo fluir que le impone a la vida anímica una medida de trabajo, le demanda a la vida anímica que se ponga a trabajar a fin de descargar esa tensión que la pulsión representa. La pulsión es el concepto energético central en el pensamiento de Freud y es en esencia la piedra angular o el punto axial de la metapsicología psicoanalítica. La metapsicología es la base teórica más abstracta que nos permite explicar los fenómenos que vemos en la psicopatología y esencialmente en el consultorio, en el tratamiento psicoanalítico. Hablamos de entonces energías o tensiones o cúmulos energéticos que requieren descarga. Esa descarga, la vida anímica la va a llevar a través de la fantasía. ¿Qué demonios significa esto en términos concretos? Sencillamente significa que porque tenemos un cuerpo, nosotros tenemos el drama de andar haciendo algo con lo que del cuerpo viene. Desde el interior de nuestro cuerpo nos vienen, nos llegan, surgen sensaciones que requieren que hagamos algo con ellas. No podemos no atenderlas. El drama de estar encarnados implica que sencillamente la carne tiene necesidades. Esas necesidades, decimos, provienen del interior. Freud decía, el representante de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Pero provienen del interior. ¿Qué es ese interior? Esencialmente es el interior de órgano, es decir, lo que pasa adentro de mi cuerpo. Fíjense que entonces el concepto de pulsión implica una relación plena del sujeto con su propio cuerpo, pero no con el cuerpo que yo veo ahí en la camarita mientras me estoy filmando y me veo ahí, o en el reflejo, no ese cuerpo del orden en lenguaje lacaniano imaginario, no el cuerpo de mi imagen, qué lindo estoy, qué feo estoy, me queda esto bien, me queda esto mal, no ese cuerpo.
tampoco el cuerpo de los significantes, el cuerpo simbólico, sino el cuerpo real. El cuerpo real es esa maquinaria que está más allá de lo que las palabras pueden atar y que nos determina de forma radical. En términos de la ciencia de laboratorio de nuestros días, tiene que ver con todo el movimiento hormonal, con todo el movimiento de neurotransmisores, con todo el movimiento electroquímico, fisiológico y anatómico que nos sucede. Por ende, una medicación, la farmacología, incide sobre la pulsión, más vale que incide sobre la pulsión. Incide si comes una hamburguesa de McDonald's sobre la pulsión o si comiste comida macrobiótica. Incide si haces ayuno intermitente o si te bañas con duchas de agua fría o no. Todo eso incide porque el cuerpo es fundamental y al cuerpo se le ha dado muy poco lugar en el psicoanálisis de los últimos años. Creo que uno de los pasos muy importantes que tiene que dar un nuevo psicoanálisis es reatender fuertemente a la dimensión del cuerpo. Y estoy hablando de la dimensión del cuerpo en todo, por ejemplo, lo que traen todos los nuevos descubrimientos de lo que son los biohacks, que en algún otro momento podremos hablar de ellos. Un par se los mencioné recién. El cuerpo es muy importante y ese cuerpo es la base, finalmente, de lo que va a determinar el éxito de un tratamiento o no. Freud lo dice tal cual. En análisis terminable o interminable y en esquema del psicoanálisis, Freud refiere que lo que finalmente va a ser de veredicto sobre el éxito o el fracaso de un tratamiento es la intensidad constitucional de las pulsiones. Es la intensidad constitucional, es decir, lo que uno trae con uno, esas disposiciones que uno trae consigo en el momento de nacimiento, que son congénitas. Eso es otro problema que ha tenido el psicoanálisis y el psicoanálisis ha descartado de plano, la importancia de lo que los humanos ya traen en el momento del nacer. Hablaba, por ejemplo, de todo el sistema endocrino hace un ratito. Cuando un paciente está atravesando la pubertad, la adolescencia, o la menopausia, o la andropausia, los movimientos hormonales son importantísimos y eso hace tambalear toda la estructura. Eso hace que todo se reedite. Y eso es una incidencia del cuerpo real sobre lo simbólico y sobre lo imaginario. Lo real es muy, muy, muy importante. La pulsión justamente refiere al cuerpo real, ese cuerpo que en psicoanálisis se escribe con la figura topológica de un toro. Un toro es una figura en la cual tenemos un interior que es a su vez exterior. No pensamos al ser como una esfera cerrada que tiene un interior y un exterior, sino como un toro que tiene un exterior y que a medida que uno va entrando en su interior, vuelve uno a salir hacia el exterior. Es decir, hay un exterior muy interno o un interior muy externo. ¿Dónde incide aquí el concepto de fantasía? El concepto de fantasía incide en que permite que esa corriente energética proveniente del interior del cuerpo se satisfaga de alguna manera. Esta satisfacción puede darse por varias vías, y en Freud tenemos un artículo metapsicológico importantísimo para pensar esto, que es Pulsiones y destinos de pulsión, donde Freud habla de 4 destinos de la pulsión: la sublimación, la represión, la transformación en lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Al respecto, todo eso lo trabajamos en nuestras clases de introducción al psicoanálisis, que ya les dejamos anteriormente en la esquina. Entonces la fantasía es central para que esas tensiones internas admitan cierta descarga. La tensión corporal aumenta con la necesidad proveniente del interior del cuerpo y se descarga a través de una acción específica. Esta acción específica puede ser la acción, por ejemplo, de ir al baño cuando uno tiene ganas de ir al baño, de comer cuando uno tiene hambre, de producir una satisfacción sexual cuando la tensión sexual se acumuló en el interior, etc. La fantasía interviene fuertemente en la posibilidad de descarga de la tensión, en la posibilidad de descarga, por lo tanto, de la pulsión. Que recuerden, y esto también ya lo dijimos en nuestra clase de introducción, nunca toca el cero, que es lo que Freud denomina como principio de nirvana, que no tiene nada que ver con el nirvana que plantearía el Buda, pero bueno, así lo nombra Freud. El principio de nirvana sería ese cero en el cual la pulsión finalmente caería y se agotaría para siempre, digamos, ¿no? En tanto tengamos un cuerpo, para el psicoanálisis siempre vamos a estar en una fluctuación, y el psicoanálisis diría que en el momento del morir es donde alcanzaríamos finalmente el principio de nirvana. Desde luego
que toda persona que tenga formación en psicología budista nunca entendería eso y entiende que la idea de que nos morimos y que la cosa se terminó es una creencia aún más loca que la idea de que la cosa sigue. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Entonces, esta fluctuación es la fluctuación que la pulsión va teniendo a lo largo de la vida. La fantasía permite que esa energía se descargue. Pero tenemos un tema. ¿Por qué? Esa energía pulsional se termina descargando por una vía específica, es decir, por un fantasma específico o por una fantasía específica. Si esa energía se descarga a través de esa fantasía únicamente, entonces esa energía está atada a esa fantasía, está soldada a esa fantasía. Tenemos, por lo tanto, buena parte de nuestra fuerza vital, porque la pulsión finalmente es la fuerza vital. La pulsión no es un problema, la pulsión es la esencia de la vida. Esa energía proveniente de mi interior la tengo atada a una fantasía. Si la tengo atada a una fantasía es como tener plata, es como tener dinero que es mío, pero lo tengo en una cuenta de banco en la cual no puedo sacar el dinero y no puedo usarlo. Tengo bloqueado el dinero. Siempre se me usa desde lo que el banco decida y no desde lo que yo decido. Finalmente, yo no soy dueño de qué hacer con esta energía, porque la tengo soldada a la fantasía. Por lo tanto, estoy preso de mi fantasma. Atravesar el fantasma significa dejar de estar preso, dejar de ser un adicto, como les decía en la clase anterior, a una forma específica de gozar. Porque esa energía, al crecer en tensión y descargarse, produce el efecto de goce. ¿Qué es el goce? ¿Qué es el jouissance lacaniano? No es más que el propio ser apegado a la descarga placentera o negando, rechazando el aumento de tensión doloroso de esa energía interna que llamamos pulsión. Atravesar entonces la fantasía implica que por virtud del trabajo analítico yo me libero de formas estereotipadas y clásicas en mí. Por clásicas me refiero a algunas que fui construyendo a lo largo de esta vida, otras que probablemente traiga de otras vidas, formas estereotipadas donde yo siempre gozo de la misma manera. Al romper eso, yo me empodero. Me empodero porque ya no me dirige mi inconsciente, sino que ahora yo soy el que dirige esa energía. En tanto no hagamos consciente lo inconsciente dirigirá nuestras vidas y nosotros llamaremos a eso destino. Ahora, hay que señalar una pata fundamental que muchas veces no se señala en psicoanálisis, entender que el fantasma en su fase más inconsciente no está puesto a nivel mental, está puesto a nivel de la repetición, está puesto a nivel de lo que yo actúo en mi vida, por lo tanto lo repito ciegamente. Yo actúo el fantasma. Esto es central y es donde anida el concepto freudiano de agieren, en la facultad, recuerden, se decía agieren, o la repetición, la compulsión a la repetición, el Wiederholungszwang. El Wiederholungszwang de Freud, esa compulsión a repetir siempre lo mismo, es justamente que yo actúo inconscientemente mi fantasma. El psicoanálisis me tiene que liberar de eso. Para liberarme de eso, en primer lugar, y esto lo vamos a enseñar en el curso de clínica que vamos a arrancar ahora probablemente en mayo, en primer lugar, tengo que prohibir al paciente, literalmente, y subrayenlo por favor, lo digo sin ningún tapujo, prohibir al paciente el acting. Muchos psicoanalistas no prohíben el acting. Los pacientes viven en acting y le siguen interpretando históricamente las cosas. No, porque esto significa tal cosa, esto debe remitirte a parte de tu historia, pero si no prohibís el acting, el paciente nunca tiene la energía suficiente para poder analizarse. Analizarse es un segundo paso. En primer lugar, hay que prohibir el acting en el paciente. Sin eso, no hay posibilidad de análisis. Si la forma más inconsciente del fantasma implica la repetición, primero el analista debe trabajar con el yo del paciente para prohibir el acting. Una vez que el yo del paciente entiende de que él va al acting y por la fuerza de la transferencia y del vínculo transferencial el paciente detiene ese acting en su vida, ahora tiene la energía para poder analizar ese fantasma. Y ahí sí puede hacerlo consciente.
Y cuando en su vida vuelva a toparse con esas situaciones que lo llevan o la llevan a actuar siempre de la misma manera, ahora va a poder elegir. Finalmente el psicoanálisis que hizo le ha devuelto al sujeto su posibilidad de elegir. Le ha devuelto su poder, lo ha empoderado. Y por favor, y esto también es algo que circula en la jerga lacaniana, nunca hay un atravesamiento del fantasma. No es así. No es así. Y si a alguien le pasó así, por favor díganmelo. La verdad me parecería un caso excepcional. No existe eso. No existe el atravesamiento del fantasma. Uno progresivamente, a lo largo del tratamiento que uno va llevando consigo mismo como analizante, uno progresivamente se va despegando de los fantasmas. Porque uno va entendiendo, aquí actué de nuevo y tengo de nuevo esta consecuencia y este costo. Entonces uno empieza a ser responsable a nivel subjetivo. Uno entiende que uno básicamente está en control y que en tanto era inconsciente, eso lo controlaba uno. Pero ahora que uno es consciente, uno controla eso. Eso es otra palabra para ello. Y el ello en alemán es es. Das Ich und das Es es el título de el yo y el ello. ¿Y cuál es el fin del tratamiento psicoanalítico? El fin del tratamiento psicoanalítico es que donde ello era, donde ello dominaba, yo advengo. Yo no el ego, sino el ser. De la misma manera como Freud decía, y esto se los decía en la exposición pasada sobre adicción, Freud dice que el fin de la terapia analítica es que la persona consume su ser, que la persona pueda elegir y que devenga creadora de su propia realidad, de su propia vida y en un punto también, y en la medida de lo posible, de su propio destino, en la medida de lo posible. Si esto no es el psicoanálisis, ¿qué es entonces? Recuerden que en mayo aproximadamente estaríamos semanalmente iniciando un curso de clínica psicoanalítica, de introducción a la clínica psicoanalítica, con 4 colegas con quienes estaríamos trabajando cómo iniciar un tratamiento, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento, cómo es la interpretación, qué pasa en la transferencia, cómo trabajar la transferencia, en fin, un curso de introducción clínica para quienes dirigen tratamientos psicoanalíticos. Bueno, gente, nos vemos prontito.